Tal, mis amigos, mis amigas invisibles? Gracias por estar acá, gracias por dedicar de su tiempo para escucharme. Trataré siempre de hacer muy conciso, de hacer muy práctico y muy didáctico a la hora de explicar estos temas que nos preocupan, estos temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra condición como ciudadanos, cómo nos afectan las políticas gubernamentales, indistintamente si son gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, centro izquierda, centro derecha, radicales, fanáticos, de gobiernos dictatoriales, monarquías, todo eso lo analizamos acá desde mi óptica, desde mi perspectiva. Recuerden que mía míos son los análisis y suyos son los comentarios que pueden hacer allí en abajo. También pueden darle like, por favor. Necesitamos llegar a mucho más personas y quiero al mismo tiempo agradecerle a todos los que se suscriben, a todos los que dedican tiempo para ver. Gracias por el privilegio de su tiempo. Dele like, dele a la botón de las notificaciones para que le lleguen cada vez para que le llegue cada uno de los videos que yo bien suelo hacer los días domingo. Pues bien, los derechos humanos. Vamos a hablar sobre los derechos humanos, vamos a aglutinarlos en síntesis, vamos a hacer una reflexión al final. Espero que se queden hasta el final para que puedan entender cómo debemos de asumir los derechos humanos y cómo debemos defenderlos y lo que significa realmente vivir en una sociedad donde se respetan nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son todas aquellas libertades, no libertinaje, todas aquellas libertades que tenemos y que pudiésemos seguir adquiriendo a lo largo del tiempo y el espacio. Cada día se están reconociendo más derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la diversidad, aunque por supuesto, independientemente de que inclusive yo tenga mi opinión en cuanto a eso, estamos viviendo en sociedades donde hay unos profundos cambios, ¿verdad? A la dignidad, inclusive tenemos de luchar por los derechos de respirar aire puro, del derecho de vivir en un mundo donde ese derecho se está convirtiendo en un lujo, nuestro derecho al acceso a un clima, a un ambiente y a un clima sano, donde no se ponga en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Pues bien, los derechos humanos es todo aquel derecho, todos aquellos derechos en la cual podemos desarrollarnos como individuos, donde podemos tener la sensación y la percepción de que somos libres. Ojo, no confundamos libertad con libertinaje. Entonces, igualdad en todo es elementos que aquí están colocados en la parte de abajo. ¿Ok? A la alimentación, al vestido, al casar, a la nacionalidad, a los derechos sociales, económicos, políticos, religiosos, eh, em, de salud, ¿verdad? A los nuestros derechos climáticos, a nuestros derechos ambientales. Inclusive hay países como Francia donde la gente ya quiere tener derecho a andar desnudo en la calle, ¿no? Y bueno, y este mundo da para eso y mucho más. Entonces, ¿cómo entran lo que se conoce ah, como derechos humanos en los sistemas de gobiernos? Vamos a analizar eso en esta presentación de hoy, para no hacer largo el audio, ¿ok? Largo el video. Pues bien, como ustedes saben, como sociedades, no todo el mundo vive en las mismas sociedades. Tenemos sociedades que son democráticas, otras son dictatoriales, otras son monarquías, otras son teocráticas, como Israel, como Irán, que son gobiernos basados en la religión. ¿Verdad? Son gobiernos teocráticos, teo viene de Dios, tenemos gobiernos democráticos donde el poder radica en el pueblo, tenemos pues, gobiernos dictatoriales, tenemos gobiernos monárquicos o semimonárquicos con una sensación de modernidad cuando uno elige al,
al primer ministro, pero al final el primer ministro tiene que rendirle cuenta al monarca, al rey, bueno, en fin, este mundo da para todos. Muy bien, entonces, los derechos humanos van a ir a la par en la medida en que los gobiernos avancen hacia el reconocimiento, el respeto, la defensa y la oportunidad de que se desarrolle el individuo en todo lo que tiene que ver con este cúmulo de derechos humanos. Se habla mucho de los derechos humanos, se abusa del término, se utiliza en campañas políticas, se pelea, se luchan y bueno, para ustedes contar. La cuestión está en que los derechos humanos es algo que no podemos dar por sentados, así de sencillo. Por ejemplo, ha habido gobiernos en donde lo hemos tenido al máximo, pero son elegidos otros gobiernos, ¿verdad? Donde hay un retroceso. En Latinoamérica es el continente donde más se ve esa tendencia un poco tediosa, un poco quisquillosa, ¿no? De ver de que tenemos gobiernos con sociedades donde la gente no lucha, no le hacen dar a entender. Algunos sí, como en el caso de Perú, como en el caso de Venezuela, que le están haciendo ver, quieren hacerle al gobierno, a los gobiernos que son de turno, no son monarquías, son gobiernos de turnos, en que mira, ¿qué pasó? Tengo mi derecho a un salario digno, a no un salario de sobrevivencia, sino un salario digno, ¿verdad? Con esto de la división social del trabajo y para ustedes contar. Entonces tenemos también gobiernos en donde son dictatoriales. Se hacen llamar democráticos, pero no lo son. Cuando en una sociedad, cuando en un gobierno, ¿verdad? Que se hace llamar defensor de los derechos humanos como una especie de chiste, como una especie de sarcasmo, pero por otro lado, pues con esta mano saludan y dice, aquí hay derechos humanos de sobra, como dijo recientemente uno de nuestros presidentes norteamericanos, y por el otro lado están limitando la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, la libertad de expresar tu opinión y pare usted de contar, ¿verdad? En ningún país del mundo se debe considerar democrático ni defensor de derechos humanos cuando ocurre todas esas cuestiones que al final lo que hacen es cuestionar inclusive al mismo gobierno. Entonces es de vital importancia, ¿verdad? Es de vital importancia que todos nosotros entendamos en este contexto qué son los derechos humanos, cómo debemos de defenderlos, cómo debemos seguir evolucionando hacia la conquista de más derechos humanos. Y así como dijo Simón Bolívar, que a la par del progreso de los gobiernos va la educación, también yo puedo decir que a la par en que haya una profundización, una sensación de que hay un cúmulo, como una especie de cascada de derechos humanos, en esa misma medida avanzarán no solamente los gobiernos, sino las sociedades. Entonces, siempre tenemos que hacerle ver a los gobiernos que son transitorios, que los derechos humanos adquiridos no se pueden retroceder, porque habrá caos y desorden. ¿Ok? Entonces tenemos que ir simplificando también, porque muchas veces quedan en el papel y no se hace un país con buenas voluntades y no se hace un país con un discurso hacia afuera, donde luz para la calle y oscuridad para la casa. Eso no puede ser. Entonces somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que defender y hacer defender y mantener y luchar nuestros derechos. Y los derechos no son negociables. ¿Ok? Y son inalienables e intransferibles. Eso también, ¿qué significa eso? Que todos tenemos que luchar por tus derechos. No es sano, no es inteligente, no es digno de admiración de respeto cuando yo estoy en la calle
¿verdad? Sublevándome a un sistema que me está oprimiendo mis derechos, me lo está cercenando, violentando, negando, eliminando, reduciendo, destrozando, mientras otros están en casita descansando, viéndose al ombligo y mirando telenovelas. No, todos tenemos que luchar por ello. ¿Por qué? Porque esa es la demostración de que hemos evolucionado como sociedades, de que hemos evolucionado como grupos sociales, ¿ok? En esa lucha de clase, ¿no? Entre los que tienen el poder burocrático en la administración del Estado y los que sencillamente estamos allí esperando que ese poder nos llegue. Ok, entonces hay países que hoy en día están luchando, como les dije, como Francia que está luchando, aunque ahorita Francia está haciéndole entender a Macron que ellos tienen derechos salariales, ¿verdad? Pero en ese país también hemos visto una evolución de que la gente ya también quiere derechos de andar desnudo. Nosotros todavía no hemos llegado allá, todavía estamos luchando para que, por ejemplo, se nos dignifique algunos básicos, pero hay sociedades mucho más avanzadas en ese sentido. Entonces, cuando en una sociedad se respetan realmente los derechos humanos, hay libertad de prensa, hay libertad de opinión. ¿Por qué? Por eso que se le llama el cuarto poder, ¿verdad? La libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de la individualidad, también eso es muy importante. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos que visualizar los derechos humanos como el ir al supermercado. Todos vamos al mercado, todos vamos al supermercado a comprar en cualquier momento y esperamos tener una variedad donde nadie nos tiene que decir qué comprar, cómo comprar y cuánto comprar. Esa sensación que obtenemos en ir al supermercado y comprar lo que queramos, cuánto queramos y dónde queramos y qué cantidad, esa misma sensación de ir al supermercado y te da esa libertad también a la hora de obtener bienes y servicios, también tiene que darse en la praxis social. Las crisis sociales se atacan con teorías sociales, con participación ciudadana, con participación protagónica. Y el caos y el desorden se tiene que eliminar y atacar con mecanismos socioelectorales. ¿Ok? También para el próximo domingo voy a hacer un video sobre los partidos políticos y con esto quiero terminar con una pregunta. ¿Se puede vivir en democracia sin los partidos políticos? ¿Son realmente los partidos políticos vitales y necesarios para que se puedan avanzar a más derechos? ¿Son los partidos políticos necesarios para mantener el status quo? ¿Son necesarios los partidos políticos para que no haya división? ¿Se vota por la ideología o se vota por el candidato? ¿Se vota por el candidato o se vota por el partido? ¿Se vota por políticas de inclusión, de igualdad, de equidad, ¿verdad? De democracia o se vota por ideologías que muchas veces causan división, caos y desorden? Pues bien, esas respuestas yo las responderé en el próximo video que lo voy a llamar democracia versus partidos políticos. En esta ocasión tenemos derechos humanos y sistemas de gobierno. Chao, se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere mucho. Como ustedes saben, estoy acá para compartir de mis conocimientos con ustedes. Míos son los análisis, suyos son las opiniones. Saludos. Chao. Nos vemos.